cultura contributiva como mecanismo de participación de las empresas socialmente responsables. Pertenezco al Tecnológico Nacional de México, Campus San Martín Texmelucan, y a continuación daré algunas premisas a la introducción. La cultura contributiva es una vertiente, la consideramos así, de una cultura democrática, en el sentido de que se requiere una participación ciudadana, la cual debe de estar consciente del papel que tiene el tributo, la contribución en un sistema estatal. La responsabilidad social empresarial en sí puede tener diferentes aristas. Una de ellas es el compromiso que tiene con el bienestar colectivo a través de las contribuciones. Cada país tiene sus características tributarias. Por ejemplo, en México, los impuestos representan el 55.75% respecto del total de los ingresos federales. En el ejercicio del 2022, uno de los principales impuestos es el impuesto sobre la renta, el cual contribuye con un 52.57% respecto del total de los tributos. Otro de los impuestos es el impuesto al valor agregado con una representatividad del 30.77%. Le sigue el impuesto estatal de producción especial con el 12.81%. La finalidad de esta ponencia es contribuir en el fomento de la cultura contributiva a partir de un análisis estadístico de la Ley de Ingresos de la Federación y su relación con la distribución del gasto público. Así, compartir el conocimiento de los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. Para ello, se hace un recorrido teórico de la responsabilidad social empresarial desde un paradigma de competitividad que integre un bienestar colectivo a través de la participación consciente, oportuna del pago de los impuestos, atendiendo principios de legalidad y justicia tributaria. La cultura contributiva promueve un círculo virtuoso entre la conciencia social en el pago oportuno y la obligatoriedad del Estado en la administración eficiente del recurso en el logro del bien común. Si bien las medidas para crear la cultura contributiva son diversas, el mismo fin es lograr el compromiso social a través de los valores éticos que excede el ámbito tributario y recaudatorio. Tiene que ver todo esto con todo lo que implica una conciencia social y una manera de convivir y procurar el bien común, es decir, el bien de todos. Es de ahí que señalamos que este concepto de competitividad es a partir de un nuevo paradigma. La metodología utilizada se refiere o fue la siguiente. El diseño de la investigación es de tipo analítico y explicativo en base a un estudio hermenéutico de las legislaciones fiscales, diversas publicaciones de leyes y presupuestos de la Federación desde el 2007 al 2022, en los cuales las diferentes administraciones federales han establecido diferentes políticas tributarias. De igual forma, se realizaron un análisis de los informes anuales de la distribución del pago de impuesto y recepción del gasto público, así como paquetes presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se va a priorizar el análisis estadístico de los niveles de recaudación en la OCDE, América Latina de las organizaciones y regiones de las que México pertenece y su relación con factores macroeconómicos. Los resultados que se obtuvieron es que coinciden las sugerencias de organismos mundiales como la OCDE en instalar políticas fiscales para aumentar la recaudación de ingresos fiscales y la tendencia a la reducción de los ingresos relacionados al petróleo sugiere que sea eficiente la administración tributaria. Es así que esta mejora es una bandera política que han promocionado los distintos sexenios en los últimos 20 años. Sin embargo, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal ha sido necesaria para eficientar la recaudación tributaria. Como resultado también señalamos que en la tarea de recaudar mayores ingresos hay que tener presentes diferentes variables.
Una de ellas es la carga tributaria, el porcentaje de los ingresos tributarios recaudados en relación al PIB, el cumplimiento tributario como porcentaje efectivamente recaudado del potencial absoluto, la equidad, impuestos directos sobre el total recaudado, es decir, que pague más quien más tiene, una neutralidad para no desvirtuar las decisiones de los agentes económicos y la búsqueda de la competitividad, es decir, tomar en cuenta, sin que sea el factor determinante, lo que sucede en otros países. Finalmente, una estabilidad financiera, evitando un déficit público sobre la recaudación. Los países de África, de América Latina y el Caribe, así como Asia y el Pacífico, dependen más de los impuestos sobre bienes, servicios y gravámenes a sociedades, mientras que los países de la OCDE dependen en mayor medida de las cotizaciones de la seguridad social y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. México es un país el cual en su administración, como lo vimos al principio, apuesta a la recaudación de este impuesto sobre la renta. En la presente coyuntura de la pandemia sanitaria del COVID-19, el impulso de las contribuciones en la recaudación de las economías insta a que las empresas respondan socialmente de forma responsable para la contribución en tal efecto. Las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe muestran que el promedio de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en América Latina aumentaron del 22.9% en 2019 e incrementando 0.3 puntos porcentuales, debido principalmente a aumentos en la subregión del Caribe. Aunque la pandemia del COVID-19 provocó posteriormente una fuerte disminución en los ingresos tributarios en 2020, el informe identifica el papel clave de la política fiscal en la respuesta de la región ante la pandemia y analiza cómo la política tributaria puede contribuir a una recuperación verde e inclusiva. Como parte de las conclusiones, el sistema impositivo, además de tener efectos recaudatorios y por tanto ser un determinante de las finanzas públicas, incide sobre el ingreso y gasto de los hogares. A esto nos referíamos en este círculo virtuoso. En este círculo virtuoso en donde la recaudación de las contribuciones va a incidir en el gasto y en el ingreso de las unidades económicas. Considerando lo anterior, resulta relevante conocer su efecto sobre el bienestar y la distribución del ingreso. Para ello, se debe distinguir entre los individuos que soportan la carga de un impuesto y el sujeto legal del impuesto. La carga fiscal es la razón que existe entre el impuesto que paga un contribuyente y el total de sus ingresos. Dicho de otra forma, consiste en saber qué proporción del ingreso autónomo se destina al pago de impuestos. Las empresas socialmente responsables deben tener conocimiento que las contribuciones inciden en la calidad de los gastos públicos en los que intervienen los ingresos federales. El primer impuesto que contribuye a los impuestos federales es el impuesto sobre la renta. Lo habíamos comentado en más del 52%. Es por ello que este impuesto representa el principal tributo de la administración pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público refiere que el análisis de la distribución del pago de ICR entre los hogares y personas por deciles de ingresos permite conocer y evaluar la equidad de este impuesto. En un sistema tributario justo, los individuos deben contribuir a la recaudación en función de su capacidad social a cargo del trabajador, pues éstas inciden sobre el ingreso neto. Así, las personas físicas, precisamente que conforman una empresa, contribuyen al pago de ICR tanto en su configuración como asalariados o bien como empresarios y por las ganancias que llegasen a obtener. Diversas metodologías que analizan la relación de la tributación con los ingresos de los hogares ocupan la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Si bien esta encuesta no está diseñada para capturar los ingresos o utilidades de las personas morales, es posible aproximar la distribución de este grupo de ingresos a través de variables contenidos en la encuesta. Estas son las referencias bibliográficas que ocupamos.